Bueno, Shalom. Vamos a iniciar la clase de esta mañana. El tema que vamos a abordar, o desde la trinchera que vamos a partir, siempre el tema es la fe, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer el análisis del tema de la fe sin obras es muerta. Sé que es un versículo muy conocido y no necesito citárselo, ¿verdad? El libro de Santiago, pero no voy a hacer el abordaje desde el versículo de Santiago, sino a recalcar de qué es la fe y por qué el Jacob o Santiago expresa eso, y obviamente amalgamarlo o ponerlo junto a las clases que hemos venido hablando, ¿verdad? Recuerden que los conceptos que hemos vertido en las clases anteriores, si no los han escuchado, es necesario que lo hagan a través del Facebook que se ha creado para ese fin, ¿verdad? Donde aprendimos que la eternidad es la Matrix o el Ejad, ¿verdad? El eterno. Y no es que aprendimos, sino que lo reafirmamos y comprendemos que si tengo fe en el eterno, es que tengo fe en movilizar la energía del universo hacia mí. Y que el enfoque de qué es lo que yo tenga por logro o por sueño o por meta, esa es mi fe, ¿verdad? Y la persona que pone por objetivo X o Y, objetivo es el observador, y eso mueve la fe. Y leímos una serie de versículos donde se expresaba que todo por la fe de la persona se había ejecutado, donde el ciego recibe su vista por la fe, donde el centurión fue sanado su siervo por la fe que él tenía, y donde la mujer se le es dada respuesta por la fe que tiene. Le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Entonces todo tiene que ver con la fe que yo tengo. ¿Y por qué con la fe que yo tengo? Eso es lo que queremos responder. Y vamos a respondernos, y van a entender ustedes a la hora de leer al Jacob, de decir: bueno, ahora entiendo por qué la fe sin obra no es válida o no es perfecta. Y para eso, obviamente, tenemos que leer el versículo por excelencia de la fe, ¿verdad? En donde se define el concepto de la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos nos pone a nosotros este concepto, ¿verdad? Y dice el versículo 1: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Generalmente esto ha sido un dilema en el mundo teológico, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y darle definición a las cosas, pero realmente ese problema es derivado de que queremos de concepciones básicas, como la que acabo de aclarar al principio, es decir, de la concepción de Dios que se tiene, de la concepción de qué es ayudar, de la concepción de qué es mi mente, qué es mi corazón, y una serie de conceptos bíblicos expresados en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, como se conoce, que no tienen una definición clara en nuestras vidas. Entonces, claro, al leer es la certeza. Bueno, yo tengo certeza de que tengo este vaso en mis manos. Pero cuando lo extrapolo a fe, cuando yo tengo fe, es que tengo la certeza, dice, de lo que se espera. Es decir, ¿qué espero? Es la pregunta. Que seré salvo, dice, esa es la fe. O tengo la fe que el Señor me va a dar o me va a conceder esto que yo quiero. Y resulta que pasa el tiempo, pasan los años y yo no obtengo eso que yo quiero, o eso al lugar donde yo quiero llegar no llego. ¿Seré que no tengo suficiente fe? Bueno, en el sentido correcto de la palabra, sí, no es suficiente fe, pero yo jamás podré tener una fe correcta o suficiente si no dimensiono qué significa tener fe. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. La palabra fe, todos recordamos que es emuná. O sea que en el hebreo, traducir la palabra emuná significa ser fiel o tener fidelidad. Tener fidelidad, no ser fiel así por ser fiel. Tener fidelidad. ¿A qué? Bueno, a lo que yo ya le estoy generando una certeza, en todo caso.
¿A qué tengo que ser fiel? Sí, pero a la Torá individualizada, a la Torá santificada para mí. Porque acuérdense que la Torá es todas las leyes universales. Y resulta que yo quiero volar. Entonces tengo que ser fiel ¿a qué? A la Torá que me permitiera volar. Y lo pongo en un acto que aparentemente nosotros no podemos volar, pues. Pero si Yeshua dijo que pudiéramos mover una montaña y decirle tira hacia el mar, creo que volar podría ser tan alcanzable como eso también. Estamos. No es el objetivo el ejemplo, sino que me comprendan es que lo que yo ponga como objetivo, le debo de poner una fidelidad. Eso es emuná. Fidelidad, un enfoque. Yo estoy enfocado, como dijimos en la clase pasada. Tener fe es enfocarme en un punto hacia donde yo quiero llegar y ser fiel a esa fe, o como resultado tengo certeza, tengo fidelidad. Es decir, que voy a moverme en ese sentido, en ese objetivo. Revisemos estos versículos más detenidamente. Resulta que dice, ahora bien la fe y la certeza. Vamos a ver a dónde es que nos perdemos. La palabra certeza en el griego, como aparece ahí, es sustancia. Por eso es que algunas versiones dice, ahora bien, es la fe, la sustancia de lo que se espera. Ya van a ver cómo vamos a analizar esto, y espero yo que a partir de esta clase no tengamos más duda de qué es la fe y cómo debemos interpretar estos versículos. Entonces el versículo está diciendo, ahora bien, la fe, la emuná, mi enfoque, mi deseo, mi objetivo, es la sustancia de lo que se espera. Y es que nosotros perdemos los enfoques. ¿Cuántos tenemos vehículo acá? Muy bien. Los que no tienen vehículo, ¿desearían un vehículo? Sí, ¿para qué? Para movilizarnos. Muy bien. Si hacemos esa pregunta en general, cualquier persona nos va a decir, sí, yo quiero un vehículo. Estamos. ¿Y para qué? Porque me va a facilitar la vida, me va a transportar. Entonces, pero ¿dónde nos varía nuestra certeza? ¿O dónde empezamos a no lograr el objetivo? Primero, no somos fieles al asunto ese. Porque el que quiere algo, empieza a trabajar en función de eso. Y esa es su fe. Y ya movió la sustancia, que es el origen de todo, hacia un enfoque. ¿Cómo te perdés en el enfoque? En que no querés un carro para transportarte. Quiero un carro que me haga lucir bien. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de estándares en este país? ¿Sí? Que nos miden por dónde vivís y qué carro manejás y qué marca vestís. Si es de marca o no es de marca. Eso es lo que la gente se fija. La apariencia. Entonces, ¿dónde estaría la pérdida del enfoque de cuando yo quiero un vehículo? En que yo quiero un BMW, pues. Mira, hasta este carrito, un Gio Metro, vale $1,300. Ay, no, y esa caramba, ¿para qué la quiero? Bueno, ¿qué querés? ¿Transportarte o lucir? Y cuando, sí, las dos cosas también podrían ser, pero como estoy dando el ejemplo, cuando perdemos un enfoque, ¿sí? Quiero café. Vaya, ¿hay café? No, de Starbucks, ¿qué te pasa? Bueno, ¿usted quiere cafeína? ¿O quiere esta? Ah, no, es que no es la misma calidad. Pues si no es la misma calidad, estamos bien. En eso está dicho y hecho. Entonces perder el enfoque es perder
los detalles de lo que querés, inclusive. El perder el enfoque en el sentido de cuando vos querés algo de satisfacer, y lo estamos poniendo en ejemplos quizás muy coloquiales, pero hagan de caso que lo que queremos es estar saludable. Voy a cambiar de ejemplo. Ok, veo estar saludable y pienso, lo importante es comer, no qué. Perdiste tu enfoque, no tenés fe en estar saludable. ¿Me estoy dando a entender? Quiero café, pero de esta marca. O sea, vos no querés café, vos querés una marca. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está, eso no quiere decir que yo no quiera un buen carro, que yo no quiera un buen café. ¿Sí? Sino que el enfoque, la enseñanza es no perdamos el enfoque, porque el enfoque es mi fe. No pierdo el objetivo, ya sé. Yo lo que quiero es lograr tener mi vehículo. En ese contexto de que yo quiero cubrir mi enfoque de transportarme, llegar a tiempo a cualquier lugar, más cómodo y todo eso, entonces la Torah, ¿qué sería? Ubicarme. ¿Qué carro puedo y alcanzo a tener? Estás en el enfoque sin perderte en tu fe. Por el momento será el Gio Metro. Pero en 5 años tendré el que yo quiero, porque ahora puede trabajar mejor, me desplazaré mejor, y empieza una cascada de eventos a sucedernos. Pero si no hay enfoque, perdemos todo. Pero bueno, volviendo al versículo, ya entendimos que la fe es el enfoque, pero ¿en qué me voy a enfocar? En mi objetivo. ¿Y eso qué va a pasar? Mueve la sustancia que da origen a todo. Y entro en una, como la sustancia que da origen a todo, es como el barro, que va a tomar forma de acuerdo a mi enfoque, es decir, a mi fe. Yo ya entro en una convicción, aunque no se vea todavía. Eso es lo que te está diciendo el versículo. ¿Por qué? Hoy lo vamos a desglosar en los términos. ¿Qué dice ahí en convicción? La palabra en griego que se ocupa ahí es martureo, que significa testimonio. Entonces, leyendo este versículo, de esa manera sería tu enfoque, tu deseo, ¿verdad? Convicción es martureo, ¿verdad? Sí, martureo. De testimonio, de fruto. Ok, dice, la fe, tu enfoque, toma la sustancia para dar testimonio de lo que desea, de tu enfoque. Es la convicción. Yo ya tengo convicción de que eso va a ser. ¿Y por qué tengo la convicción? Es como que yo tenga en el banco $1,000,000. ¿Sí? ¿Tienen ustedes la certeza que ahí está ese dinero? Entonces solo enfocan y dicen, quiero el carro. ¿Y eso qué implica? Que venís vos y das testimonio de que lo deseas realmente, porque vas al banco, lo pones en una agencia y te dan el vehículo. El vehículo ya dio un testimonio. ¿Estamos? Bien, pongamos esto en términos del eterno. El banco es el eterno. Millonario e infinito. Ese no se agota. ¿Ese quién es? La sustancia. ¿Ya? O sea que el versículo una vez más te está diciendo, la fe es tomar de la sustancia y llevarlo hacia un testimonio visible. ¿Qué sigue diciendo el otro versículo? Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Por quién? Por la fe y el enfoque que tuvieron. Por la claridad y la certeza que ellos tenían, ya, de que el Eterno sacaba, del Eterno podías extraer cualquier cosa. Y es que estos versículos están dichos con una base conceptual de Pablo que tiene fundamento en lo siguiente que voy a explicar en la siguiente lámina.
Por ahora me interesa que vean qué palabras se usan en griego ahí y que hoy cada vez más yo pierdo el temor a ausentarles el griego porque realmente las palabras tienen el contenido y no todo lo griego nos transversó la Torá, ¿verdad? O las enseñanzas de Yeshua, sino que algunos retoques que le hicieron para perdernos. Pero igual, ¿verdad? Hemos encontrado en versiones de la Torá en hebreo, traducidas al español, retoques que te pierden. O sea que eso no es propio de los romanos ni de los griegos, es propio de todo aquel religioso que quiere torcer lo dicho o lo establecido hacia su religión. Lamentablemente tenemos que decirlo de esa manera. ¿Cómo? Por los Anunnaki. Entonces, porque por ella recibieron aprobación. ¿Qué término cree que aparece ahí en aprobación? El mismísimo de testimonio. Martureo. Pero en este sentido va y dice que es prueba testimonial. O sea que después de haber tenido la convicción, el martureo, vas a obtener tu testimonio. Vos vas a dar testimonio ¿de qué? De que tenés tu fe puesta en la sustancia. Pablo, ¿cómo daba testimonio que tenía fe puesta en la sustancia? Decía, todo lo puedo en Mashiach. Mashiach es la sustancia también, de todo lo posible, porque Mashiach es poder y sabiduría del Eterno. Entonces él ponía todo su poder, decía yo, todo lo puedo con el poder y la sabiduría del Eterno. Que estaba dando testimonio de que ya está empoderado, que tiene claro los conceptos. ¿Cuál es el primer paso para la fe de nosotros? Tener claro el concepto, empoderarnos de él. Si tú no tenés claro que sos el ente por el cual se va a enfocar tu realidad que vas a vivir, o la realidad por la cual querés caminar, entonces no tenés la fe. El primer versículo, cuando ocupa la palabra martureo, está diciéndote, da testimonio, porque vas a actuar con convicción, con martureo, como que ya está ahí. Y por eso, dice, obtuvo aprobación todos nuestros padres antiguos. Y ya ocupa la aprobación, pero martureo en el sentido de que te das prueba testimonial. Miren, aquí está, ¿ve? Ya lo manejo, ya vivo donde está, donde planeé mi casa. Pero si no, no hay fe. Todo comienza con la fe. ¿La fe en qué? En que lo que yo quiero lo voy a extraer de la sustancia que le dio origen a todo. Miren pues cómo esto se va desglosando poco a poco. Porque inmediatamente el versículo 3 que establece de esto. Fíjense Pablo fluyendo con los conceptos torásicos. Primero dijo, la fe, señores, es la sustancia de las cosas que no se ven o que se esperan. Y la convicción de lo que se espera, perdón. O sea, enfóquense en su objetivo, poniendo su convicción en la sustancia. Ahora bien, porque la fe, los padres, dice, obtuvieron aprobación, testimonio palpable de resultados por la fe, por su enfoque, porque entendieron el concepto. Y dice el 3, por la fe entendemos que el universo, esto es fundamental en Hebreos, por la fe entendemos que el universo fue preparado por las palabras de Elohim, o hecho, dicen otras, no preparado, sino hecho, pero preparado también es una buena palabra, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En la versión Valera dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo dice más claro. Estoy poniendo la versión de las Américas. Pero igual dicen lo mismo. ¿Y qué dicen en el trasfondo? Por ejemplo, cuando dice, por la fe entendimos. Palabra utilizada ahí, noeo, así se leería, ¿va? Noieo, con la tilde en la E, noieo.
¿Qué significa noieo? O entender, de acuerdo al lenguaje que está escrito ahí. Comprender por observación. O sea que el hombre empezó a meditar, a observar, a entender cómo funcionaba el qué, el universo mismo, el eterno. Porque realmente ahí dice universo, pero la palabra es eternidad. ¿Ah? Cuatritono, sí. Entonces, ¿dónde debo romper? No, y No, yo otra pensando. Va, entonces, ¿me están captando la idea? Nosotros tenemos enfoque en la sustancia, es decir, tenemos mi objetivo y sabemos que la sustancia me hace tener una convicción de que ya lo tengo. ¿Eso qué se va a traducir? En un testimonio como el de nuestros padres. Pero, ojo, nuestros padres tuvieron la aprobación en base a que ellos entendieron que era el universo, dice. O sea que el éxito de la fe va a estar basado en que tú comprendas que todo proviene de la Ejad, del universo, porque fue preparado por las palabras de Elohim, por la acción de Elohim, de modo que lo que se ve proviene de lo que no se ve. ¿De qué carajo nos está hablando Pablo aquí? De unas enseñanzas antiguas del Bereshit, que ya las vamos a revisar. Exacto, de lo que hoy llamaríamos física cuántica, porque el Génesis nos está hablando de la manifestación de lo intangible en lo tangible en base a física cuántica. Ya les voy a leer cómo es que esta información se maneja en la antigüedad y nos hemos perdido por la modernidad, entre comillas de modernidad. La palabra que dice ahí de lo que se ve, o sea, que lo que se ve es blepo, que significa, no le puse qué significaba. Blepo es ver. Es ver, correcto, blepo es ver. Lo que se ve dice que dio forma al faino, a la luz, mostró la luz, le dio forma a la luz. De acuerdo a las leyes físicas, cuánticas y de termodinámica, la única sustancia, ¿cómo decirle? El único elemento, por ponerle una, que se transforma de ser intangible a ser tangible es la luz. ¿De qué te está hablando Pablo? Con un lenguaje antiguo de física cuántica o de termodinámica. De tal manera que te dice, nuestros padres lograron todo lo que se proponían porque ellos ponían su enfoque en la sustancia, daban testimonio de eso, pero ellos lo que lograron fue entender que el universo era la sustancia de todo y jalaban del eterno y ponían de lo que no se veía, les terminaba viéndose. O sea que ellos lo que se ve lo traían de la luz, transformaban la luz. ¿Cómo así? Me voy a salir de esta presentación para irme a otra presentación que vamos a hacer después. Ah, no, la cerré. Ahorita se las abro. A ver si no me equivoco de presentación. Sí, no me equivoqué. Vamos a ir acá. A ver, recordamos qué es eso. Fíjense hacia dónde me pasé ahí. ¿Recuerdan qué es eso? Todas las formas geométricas posibles que existentes y a lo que le da forma a todo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué aprendimos? Que yo de eso puedo sacar la estrella de David, que conocemos como estrella de David, que identifica y etiqueta al pueblo de Israel, ¿sí? Aunque la estrella de David, el hexagrama, no es propia del pueblo de Israel, ellos la adoptaron, o la adoptamos, por decirlo con propiedad, como un símbolo. Pero ¿qué era la idea de transmitir la estrella de David? De que es la idea de la fe, fíjense. ¿Y cuál es la idea de la fe? Tu enfoque de la luz, porque si tapamos las líneas
que no dibujan correctamente la estrella de David, si yo la aíslo, ¿qué voy a tener? Dos triángulos, ¿verdad? Y lo demás no existiría. ¿Sí? ¿Cómo hago fe yo entonces, de acuerdo a lo que está ahí? Esto era la forma en que se enseñaba antiguamente la fe. Enfoca la forma que tú querés. Tú querés un círculo, enfoca el círculo y lo demás no existe. ¿Cuál suele ser la causa principal del no éxito de nosotros? La falta de enfoque. La falta de decir, esto hago. O como dijo David, una cosa he puesto en las manos del Eterno, ¿verdad? Una cosa he pedido, eso es lo que haré, o hago conforme a lo que pedí. Eso en términos modernos es enfócate. Enfócate en lo que querés hacer. Dale los tiempos reglamentarios, porque puedes pasar 30 años enfocado en algo y nunca te da resultado. Ahí el enfoque está mal o las leyes de ese enfoque las tenés equivocadas. Por eso es que vivimos haciendo cambios. O por eso es que nosotros le queremos dar rumbos diferentes a lo que nosotros tenemos como comunidad. O sea, yo, si después de 20 años de prácticas de Torah mi vida es la misma y no he evolucionado, señoras, aquí hay algo no congruente. ¿Qué está fallando? Es decir, los principios universales de la Torah están fallando, o yo no puedo aislar de todo el universo de posibilidades, porque la sustancia es todo el universo de posibilidades. ¿Y usted qué desea? De todo. Toma, aquí está este $1.000.000. ¿Y ahora qué hago? No tenemos fe. No sabemos cómo multiplicarlo. Y por eso es que destruimos nuestra economía, por eso destruimos nuestros hogares, nuestras vidas, porque no estamos enfocados, no amanecemos con ello, ni anochecemos con nuestro enfoque. Y al lograr ese enfoque, te planteas un nuevo enfoque y vamos de fe en fe, de emuná en emuná. Si vos esperas algo y después de unos años no se obtiene ese algo, revisá por qué no se está logrando. ¿Acaso se va a lograr o no? Eso tiene que cambiar nuestras vidas. Y hay una frase que aparece en los 12 pilares. ¿Buscaron los 12 pilares? Les dije en la última clase, ¿no? Que íbamos a hacer un seminario sobre los 12 pilares del escritor y filósofo Jim Rohn. Es un audiolibro, sí les dije. ¿Cuando viniste el martes vos? ¿Va? Ya ven que no están enfocados. En los 12 pilares uno de ellos dice, bueno, enfóquese, dice. Usted sabe que lo que está haciendo ahora probablemente no le vaya a cambiar la vida para mañana. Pero lo que sí puede estar seguro, dice, es que lo que esté haciendo ahora le puede cambiar la dirección de hacia dónde va a estar mañana. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener como enfoque? Hacia dónde quiero llegar. Mi dirección voy a cambiar. Y si quiero llegar a Santa Tecla y voy por el Boulevard Venezuela o Castellano hacia allá, hacia Oriente, voy a llegar a Santa Tecla. Entonces tengo que cambiar de dirección. Obviamente que cuando me di cuenta que iba para Soyapango, en ese momento no llegué a Santa Tecla, ¿verdad? Exacto. Entonces yo tengo que dar la vuelta ahí. Aquí en la calle. Ese momentito que diste la vuelta, por supuesto que no vas a ver resultados. Entonces, ¿cuál es la pérdida del enfoque o la pérdida del concepto? Cuando decimos, no, si yo tengo fe que el Señor me va a dar esto, y nunca sucede, porque nunca cambio de dirección. Entonces, la energía nunca se va a mover hacia donde quiero llegar,
Porque yo no cambio dirección, yo no cambio actitud, yo no cambio manera de ser. Yo no cambio mi disciplina, yo no cambio mis modales. No me enfoco, no hago mi calendario, no bloqueo tiempo. Bloquear tiempo es fundamental en lo que estamos haciendo nosotros. También otra forma en que perdemos el enfoque es que pensamos de que cambiamos de dirección y en ese mismo momento no sucede. Y como no sucede en ese momento, pensamos que ya no. No, ajá, que no va a pasar porque estamos esperando. Con solo el cambio de dirección queremos que ya llegue a Santa Tecla. No, ya te pusiste en la carretera a Santa Tecla, ¿sí, hermano? El comentario es un poquito largo, porque se está diciendo que ya lo viví. Y ahorita que lo traiga a ustedes, me doy cuenta de que yo ya lo viví indirectamente en el comando de sanidad militar. Ahí había una serie de problemas y había una serie de reuniones que hacíamos y nunca Llegábamos a nada. llegábamos a nada. Entonces llegó el momento en que, bueno, aquí hay algo que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces alguien de la reunión dijo, enfoquémonos en el objetivo que queremos. Enfoquémonos. Ah, bueno, Aguilar, ¿qué es lo que propone? Una planificación, porque mi mente estaba enfocada en una planificación. Ah, bueno. ¿Y por qué usted propone una planificación? Ah, bueno. Y lo que usted acaba de decir. Ok, ¿cuál es la necesidad de dinero que tenemos? ¿Verdad? Alguien dijo 8 millones. No, alguien dijo 10 millones, 12. Entonces no lo sabemos. Si nosotros le decimos al que da el dinero, necesitamos 10 millones, y entonces él va a decir, vaya, quitan los 10 millones, solucionen el problema. Lo solucionaremos. Entonces comenzaba a decir, no, porque no sabemos la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Ver cuál es la necesidad. Y cuando ya sepamos cuál es la necesidad, entonces podemos decir cuánto dinero necesitamos, ya podemos cuantificarlo. Y no, el enfoque no se pierde porque hay un objetivo ya establecido: mejorar las condiciones de vida de los derechohabientes y beneficiarios. Ese era el objetivo, ¿verdad? Que ellos tuvieran su medicamento a la hora, que ellos, el objetivo ya estaba definido. El problema es que había que planificar para qué hacer. Entonces comenzamos a ver de que había equipo obsoleto, ya era una parte. Había que ver que había problemática con los medicamentos, otro problema. Nos dimos cuenta que había sobrepoblación inscrita que no tenía derecho. Entonces, así comenzó a salir la gran cantidad de problemas. Y entonces, bueno, por separado hay que solucionar cada uno. Y ahora si definamos, bueno, nuestras necesidades son tantos millones. Correcto. Ahora nos dice, pero ¿y si le damos tantos millones, se soluciona el problema? No, no se soluciona. Pero entonces ya podíamos dar una respuesta y poder decir, bueno, ¿por qué no se soluciona? Bueno, porque estos 8 millones lo que van a hacer es suplir estas y estas necesidades, pero aún No cubren talento. es correcto. Sí, o sea, bueno, ahí tiene un ejemplo de cómo es trabajando en una empresa o en un lugar, ¿verdad? La cosa es que eso es parte de nuestra vida, o sea, lo que tenemos que nosotros planificar, pero de verdad planificar nuestra vida. Por ejemplo, detalles que tenemos que hacer, bloqueo de tiempo. Es tan sencillo eso. ¿Qué es bloqueo de tiempo? Si yo te digo, Kenny, te puedo ver de 12 a 1 el lunes, ¿qué me responderías? Así, ahorita te digo, mira, te puedo ver de 12 a 1 el lunes, quiero hablar contigo. No tenés nada fijo que hacer a esa hora. Deberías de tener tu almuerzo, ¿qué hora almorzás? Pero como se me dice en ese momento, pues tendría que... No, pero me refiero a que vos primero tenés que definir que tenés un tiempo ocupado. O sea que ahí es donde fallan. Bueno, es mi hora de almuerzo, pero si es una emergencia, díganme, yo veo qué puedo hacer. Si yo le digo a Teitei, no podemos reunir el lunes a las 9, ¿qué me diría? No puedo, ¿por qué Tei? Está trabajando. ¿Y cuál es su tiempo? Entra a las 7. De 7 A 2.
a 12. Eso se llama bloqueo del tiempo. No puede pasar nada, salvo una extraordinaria cosa. ¿Para qué? Para que pase. Queremos ser comunidad. Y la comunidad ha definido sábado de 10 a 12, o de 4 a 6, o de 2 a 4, o de 3 a 5, a la hora que defina. Tiempo bloqueado. Y solo extraordinariamente lo modificas. Si no, jamás crecemos en nada. ¿O podrían hacer eso en la universidad, Jenny? No. Bueno, y si lo hace, lo hicimos, va. Hoy no voy a clase. Porque hoy se estrena la película tal y tal. O era me acuerdo de un día en el hospital que no fuimos como 4 a una tutoría. Porque era la semifinal del mundial. ¿Cuándo fue Francia? ¿Cuándo estaba Tafarel de portero de Brasil? Francia, ¿verdad? Claudia Tafarel, me acuerdo yo. Que era la semifinal Holanda-Brasil. Y comía a las 2 de la tarde en el partido. Y bueno, vámonos, de todas maneras el doctor nunca llega. Ese día llegó, por supuesto que ese día llegó porque él sabía, estos se van a ir. Esa era la consecuencia. Exactamente, nosotros nos arriesgamos, pero ese tiempo era bloqueado. El muy irrespetuoso del profesor maestro, él decía, ustedes venga yo o no venga, ustedes están aquí de 2 a 4. Así decía, y no llegaba 5 días a la semana, de 5 que tenía que llegar. Así de irrespetuoso, y cobraban el cheque. Pero claro, ese día dijo, lo voy a fregar. O tal vez no, pero llegó. Y los que nos fuimos y le apostamos a que nunca llegaba, nos fregó bien. Pero era tiempo bloqueado. Uno tiene que bloquear tiempo. ¿Por qué les digo yo eso? Porque es el mismo ejercicio de fe. Es el mismo ejercicio de fe. El mismo. Y tenemos que respetar los límites de eso. Digo, muy bien, yo quiero ser ingeniero. Pues ya sé yo que por 4 o 5 años voy a estar enfocado en la universidad. Enfocado, ¿qué significa? Que va a ser mi objetivo principal. Lo demás lo haré si puedo. Excursión al mar, ¿qué día es? Así no tengo parcial. Vámonos. ¿Por qué? Porque mi enfoque principal es lograr mi objetivo. Y ahí es donde vamos priorizando nuestra vida y vamos ordenando nuestra vida. Y entonces vamos a ir obteniendo los resultados de vida, porque tenemos fe. Pero importantísimo que en la enseñanza antigua, y hoy por supuesto que es válido, ¿por qué toma fuerza esto, el esquema de ver, aísla lo que tú quieres? Tú quieres una estrella de David, tú quieres un círculo, un cuadrado, aíslalo y trabaja sobre ello. Ahí está. Bueno, solo quería mostrarles esa. Regreso a la presentación inicial. Perdón, me equivoqué en esta. Entonces ahí tenemos. Volviendo al versículo. Y ya vamos a ver de que Pablo estaba hablando aquí del Génesis. Entonces, por la fe, nuestros padres lograron entender el universo. Lograron entender el universo, que de ahí se originaba todo, que ahí estaba la energía insustancial que le daba origen a todo. ¿Estamos? Qué bonito el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Sí. Mira que lo que sigue. Por la fe, Abel ofreció a Elohim un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que eran justos, dando Elohim testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ir a revisar el Génesis 4. ¿Cómo es esto de que Caín y Abel dan una ofrenda, ambos, pero Abel por su fe consiguió, ¿verdad?,
una mejor respuesta. Dice que Abel ofreció a Elohim un mejor sacrificio que Caín. A ver, ¿qué era lo mejor? ¿Qué era lo que tradicionalmente hemos aprendido? ¿En qué testimoniaba la fe de Abel? Lo quiero, gente. A ver, decid. Pero se supone que Abel llevaba un sacrificio de cordero, Una ovejita, de ovejita. de las primogénitas. ¿Por qué? Porque él había aprendido. O el primogénito de los corderos. Él había aprendido que el pecado se pagaba con sacrificio. Y como ellos vivían en pecado, había que pagar un sacrificio por sangre, que era el corderito. Ok. Y Para- el otro no, el otro llevó el esfuerzo propio de él, que era el fruto de la tierra. Como no es un sacrificio, sino que es el ego mostrado delante de Dios. Ya que esta pena de repetir todo eso. Por eso su sacrificio fue más acepto, ¿verdad? Porque había sangre de por medio para dejarlo en chiquito y en el otro no. Bueno. ¿Qué Ok, tal eso? va, pero sí, va, suena como congruente, suena. O sea, suena como sí, congruente en lo que decís. Es que uno ofreció sangre, el otro no, el otro era fruto de su ego y solo cortó y el otro sacrificó algo. Todo lo que hemos estudiado ya no suena nada de concurrente. No, A mí por ya eso- no me suena. estamos Por hablando eso de- hasta en- mi- estamos hablando a de- eso me refiero yo. Pues estamos hablando en el contexto teológico. Es que mi pregunta fue cómo se explicaba tradicionalmente esto en el mundo cristiano teológico. Veamos qué fue lo que pasó. Dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda de Elohim. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Primero, aquel no está haciendo nada de vanidad, está haciendo lo que le destinaron a hacer, labrar la tierra. De hecho, es un mandato divino que cultivemos la tierra. O sea que eso no puede ser lo que hizo menospreciar, ¿verdad? A continuación dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, o sea, Caín trajo al Eterno una ofrenda del fruto de la tierra. Un tiempo después, o sea que esto no fue ni un parámetro, ni un mandamiento, ni que ellos se dieron cuenta del sacrificio, porque ahí están haciendo un midrash, ¿verdad? Lo que explican de la otra manera. También Abel, dice, por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Eterno miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense, los dos trajeron una ofrenda que era aceptable para el Eterno, pero vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Dónde estribó la diferencia? Pero Caín, dice, y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó, se cambió. Entonces el Eterno le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha desmudado tu semblante? Y no le espera respuesta, sino que de una vez, o sea que es una pregunta con aseveración. Inmediatamente le dice, si haces bien, no será aceptado. No será aceptado, perdón, con pregunta. No será aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que él no aguantó, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es la diferencia? Aquí Dios dice claramente, ¿qué tenías en el corazón al momento de que lo ofreciste? ¿Con qué fe lo hiciste? No si le ofreciste los mejores. Algunos he oído decir que hasta llevaba frutas ya hasta pasadas. Como quien dice, a esto que se va a perder lo voy a llevar de ofrenda. De todas maneras se va a perder. Ok. Pero ¿qué le dice? El Eterno le dice, si haces bien, no serás aceptado. Quiere decir que lo hecho por Caín no estaba con tiferet, con amor. Lo hizo de trámite. Si aprendió que había que dar un sacrificio, pero sacrificios no eran sacrificios, porque habían sacrificios de
Ya en la época levítica se establecieron sacrificios de harina, de grano y sacrificio de carne, de animal, perdón, de sangre. ¿Y cuál era más valioso? El de harina, una afe, ¿cómo es la medida? Un efa de harina, dice. Todas son Todas son valiosas. valiosas. ¿Y qué era la diferencia? El propósito con el cual se hacía, tal vez. Bueno, eso establecía de hecho, ¿no? Pero el propósito era el mismo para todos. La capacidad económica de cada quien. El que ofrendaba harina era porque no tenía más nada. El que ofrendaba la oblación de harina, además el vino, además la carne, ¿ya? Y la sangre, era porque tenía otra posición. ¿Sí? Y así se medía. Y el que ofrendaba un palomillo era menos su poder adquisitivo que el que ofrendaba un cordero. Pero mira, pero aún así costaba, porque hacer harina en ese tiempo de la calidad que se pedía era un esfuerzo más grande que hacer una harina normal. La harina fina que se dice ahí en Levítico no es fácil de producir. No, pero era la harina que se pedía para el sacrificio. Pero tal vez fácil no era, pero no era la más cara tampoco. Sí, a eso me refiero, a la Ah, posición económica. sí. El otro O sea que- hacía y el otro tenía que hacerlo él. Sí. Pero podía hacerlo. Sí, es que eso está así como que vamos a ofrendar, sí, ¿verdad? Voy a llevar un quintal de maíz yo y el otro lleva 2 onzas de oro. El uno la trae en la mano y el otro viene. Cualquiera diría que porque le costó más traerlo, Sí, es un exacto. sacrificio más valioso, es una ofrenda más valiosa. Pero, Y no es así. ¿Cuál era la más valiosa en términos económicos? Las 2 pepas de oro, ¿verdad? De onza cada uno. pero desde el punto de vista que lo trae, a los dos les ha costado. Claro, En su pero uno hizo capacidad, menos esfuerzo con sí, otra, en su así es. capacidad económica. Ya viéndolo de qué consistía, pero eso es que el sacrificio era visto como tal a todos, o sea, tu ofrenda al Eterno, de acuerdo al nivel que habías desarrollado. Esa era la idea. Hasta te sugerían, mira, vender el ganado y traer el dinero. Si te quedaba muy lejos para llevarlo. ¿A qué horas ibas con 100 cabezas que te tocaba de diezmo, por ejemplo? O de primicia. Habían tantos primogénitos que tenías que ir a entregar. Entregabas el equivalente porque era el ejercicio almático, más que el animal en sí. Y eso fue el pierde. Ahora bien, pues vamos a Caín y Abel. ¿Qué es la fe que tuvo Abel? El enfoque con el que lo hacía. O sea, él fue un corazón, un tiferet con el que ponía él, que le agradó al Eterno. El otro, no, vos venís con otro corazón. Pudo haber sido él el de la oveja y el otro el de la fruta, y Abel vuelve a ganar con la fruta. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿con qué enfoque yo haga las cosas va a hacer la diferencia? Yo me voy a hacer millonario por narcotraficante o porque trabajo en un negocio lícito y llego a esa meta. Y los dos van a diezmar. Los dos son poderosos. Los dos diezman mucho. ¿De qué ofrenda o sacrificio se va a agradar el Eterno? Del que lo hizo con el corazón correcto, bajo las leyes de la Torah. Sí, porque ahí casi suena que por la fe, como que adivinando, ¿verdad? Digo, a ver, quiero ver. Creo que esto lo mejor, Corderito, ¿verdad? Mejor corderito. Si le pegaste ¿sí? a la lotería. Volviendo a los ejemplos del millonario, alguien decir, bueno, yo tengo abundancia, voy a dar para que sobreabunde y desarrolle. Y el otro va a decir, yo voy a dar para que Diosito me perdone tanta gente que he despachado. Los dos están Pablo dando. Escobar. Sí. Estamos. Entonces, ¿cuál es la fe? Poner el enfoque en la sustancia correctamente. O sea que puedes tener
resultados manejando las leyes y con un corazón equivocado. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, ¿a qué los quiero llevar? Voy a llevarles al comentario para reforzar un poco lo de la sustancia y de que estamos hablando de Cabalá antigua. Cuando Pablo hablaba en términos cabalísticos, entiéndase, en términos de la Torah mística o de la espiritualidad de la Torah. Y nosotros eso es lo que debemos de tomar. O sea, no le demos tanta vuelta al asunto. Empecemos a trabajar en un enfoque de vida. Salgamos de los círculos viciosos que ya tenemos. Ya eso de trabajo, casa, trabajo, del trabajo a la casa, del trabajo al súper, del súper a la casa. ¿Qué tiene este mundo? O esta sociedad, van bien dicho, en la que vivimos. De paseo tenemos los centros comerciales. De paseo, ¿por qué? Porque ya no tenemos vida. Si el mediodía que le dan, imagínense alguien trabaja en el pollo campero los 7 días de la semana y le dan lunes. Ay, mi día de descanso el lunes. ¿A dónde puede ir el lunes? Con suerte al malecón del Puerto de la Libertad, a almorzar. Y se regresó y se le fue su día de descanso. Y viene más cansado porque se deshidrata más allá, porque el bus iba lleno. Eso es vida. O no es vida. Y eso lo estoy poniendo en un empleado, ¿verdad? De un restaurante. Pero ¿qué pasa con los doctores, por ejemplo? De 8 a 5, de 8 a 10 en un consultorio viendo 30 pacientes para el gobierno. Así nos toca, ¿verdad? Y el resto del tiempo a un empleo, casa, y estamos movilizándonos. No es nuestra vida, no es vida. Eso es funcionamiento de producción, pero no es vida. Esa no es la vida. No creamos esa paja que esa es la vida. Ayer leí una revista de una publicación famosa de un sistema religioso que creo que todos conocemos, que decía la dignidad del trabajo y que el trabajo, aunque sea difícil, feo o que no te guste, es honroso y para eso nacimos, para trabajar. Y hay que verlo con alegría. Y te ponen el ejemplo de un muchacho que trabajaba en mudanzas, que al principio protestaba, pero que había uno de 50 años que estaba feliz de haber trabajado toda su vida en eso. Y otro de 23 que decía que estaba bien, porque estaba feliz también, que estaba empezando a trabajar de eso. Me explico, o sea, qué difícil. El de 23 tenía 40 años por delante que iba a hacer lo mismo, subir y bajar sillones. Probablemente con un aumento de un 5% cada 5 años. Él estaba haciendo la voluntad del Eterno con su trabajito. Reflexionemos, perdón. ¿Qué es lo que hacemos los jóvenes sobre todo? Sobre todo digo porque estás todavía a tiempo de no meterte en la mente de la rutina de un empleo. Y yo digo que yo sí creo en el empleo, yo creo en el empleo juvenil. Yo creo que un buen comienzo es emplearse, pero no es un buen futuro o un buen final. Así que hay que despertar en ese sentido, poner la fe donde quieren, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que con eso, si has hecho una profesión, esté mal hecha. A lo que me refiero es que tengan claro que si no tienen por lo menos la mitad de su tiempo con libertad de hacer lo que quieran hacer, no estamos viviendo, estamos trabajando. Seguimos bajo la maldición del principio, de la caída. En palabras de Sitchin, la condición va a ser esclavitud. Esclavitud, correcto. Veamos estos comentarios con respecto a la sustancia y para que vean que Hebreos estaba hablando de esto mismo. Espero que se vean. Yo no quise hacer una diapositiva, sino que le tomé una fotito al libro
para que lean todo el comentario. No sé si se lee de allá, Luis, pero si no, yo lo leo. Dice. Aquí se está hablando en el Génesis del origen de cómo se formó este mundo. Y dice, se trata de una fuerza amorfa, está hablando del origen, ¿verdad? Indeterminada, confusa, que la Torá designa con el vocábulo tohu en el versículo 2 del Génesis. Habla del Génesis. De características inciertas, según el comentario de Munk en la Guía de los Descarriados 2.13, así se llama. O sea, tiene características inciertas. No es porque no sabe a dónde ir, sino que porque puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Bien. De características inciertas, ¿dónde íbamos? Pero cuya propiedad esencial es la de poder darle forma al ser en potencia. ¿Sí? Para convertirlo así en un ser de acto. Dicha fuerza está mencionada en la Kabbalah de Rabbeinu Yitzhak Luria, uno de los cabalistas más respetados dentro de Judá, quien la describe como una luz divina procedente del infinito que se extiende en el espacio, geometría sagrada. Esta luz se compone de una infinidad de puntos aislados, píxeles, y se difunde en forma atomizada, el átomo. ¿Sí? Claro, aquí estamos hablando del lenguaje de cuando se hizo este comentario. Está hablando de Yitzhak Luria, señores. Para ubicarnos, o sea, todavía ya había cierto adelanto científico. El resultado, dice, es un mundo constituido por puntos luminosos. El Olam Ha-Nekudot, de la famosa película Matrix, ¿no? ¿Qué te está diciendo ahí en el comentario de la Torah del Génesis? Que es como la Matrix, es un mundo virtual hecho de luz. De hecho, somos luminosos. Ya les he explicado que este movimiento que estoy haciendo yo ahorita va dejando una estela de luz ahí. Hace que nuestro ojo no lo mire. Pero hago este movimiento y ustedes vieran, es como mover el brazo 1000 veces el brazo, como una película así cayendo, cuadro por cuadro. Así somos nosotros. Por eso es que yo hago esta vuelta aquí, pongo un sentimiento en mí, lo hago así, lo muevo. O sea, perdón, me comunico, transmito algo. Sigamos leyendo. El resultado es un mundo constituido por puntos luminosos, Olam Ha-Nekudot, que él considera como el mundo de la confusión, Olam Ha-Tohu. Su fuerza irradiante desempeña el mismo papel que Gilé de los filósofos griegos, obviamente. En los dos casos se trata del elemento productor de la materia. Fíjense cómo alguien, y aquí donde veo yo, cuando veo que somos religiosos, ¿verdad? Cómo toman un concepto griego comparándolo con la Torá. ¿Y cuál es el problema? Pero si lo hace Moisés Ortiz, estoy adulterando la Torá. Pero como aquí era Yitzhak Luria y todo eso, está bien, es coche. O Maimónides. O sea, es puro menosprecio a uno mismo, ¿verdad? Así que no se confunden y no se pierden ahí. Gilé de los filósofos, ¿verdad? En los dos casos se trata del elemento productor de la materia y sus características parecen sustraerse a la influencia general de las leyes naturales. ¿Qué significa eso? Que salen de las leyes normales, naturales, conocidas hasta ese momento. O sea que aquí esa sustancia llamada Tohu, o la otra que era el Tohu y ¿cuál era la otra? Más adelante se menciona la otra, Bofu, Tohu. Ok, el Olam Tohu es decir, el mundo de la confusión o de las posibilidades. Y ese mundo de las posibilidades no responde a las leyes que ya conocemos, de gravedad, de desplazamiento del tiempo. O sea, responde a otras leyes, dice que no sabemos, no respeta las leyes naturales. O sea que se sobrepone a lo que naturalmente conocían ellos ahí. Ahora con la física cuántica nos ubicamos mejor. Bueno, el caso es que en la doctrina judía, dice, la que se sitúa entre la nada, la doctrina judía, la creación ex nihilo, es decir, la creación de la nada, supone la intervención de un factor que se sitúa entre la nada y la sustancia,
y que esta fuerza dinámica a la que se refieren los filósofos judíos es similar al concepto de energía de la física nuclear, no desarrollada hasta ese momento. En efecto, dice, tanto la una como la otra desempeñan el papel de agente organizador de la materia, constituyendo así la fase intermedia entre el mundo abstracto y el mundo concreto, de lo que ha de aparecer a la existencia. A eso es lo que llamamos fe, a ese intermedio entre el mundo de lo abstracto y lo concreto. ¿Y quién es el que se pone entre el mundo de lo abstracto y lo concreto? El hombre, pues, es el intermediario entre el creador y este mundo material que manifestamos. Ustedes y yo somos el prisma que va a difuminar o a derivar la luz en la forma en que nosotros lo deseamos. O sea que pasa por mi tiferet, pasa por mi punto cero, para que yo lo convierta en lo que yo quiero. ¿Sí? La ciencia moderna, este pedazo ya me pasé a la otra porque ya no cabía ahí. La ciencia moderna, dice, ha podido identificar este elemento, el elemento intermediario, ¿verdad? Será también capaz de ir más lejos aún y de descubrir un día el espíritu creador que ha impulsado la creación. Pregunta. Desde luego, nadie puede hoy contestar esta pregunta. Bueno, en el momento en que se escribió esto, ¿verdad? Porque hoy se puede responder si hemos encontrado la partícula, hoy ya sabemos que hay una matrix, según la ciencia. O sea que esta pregunta ya está un poco deslocada. Cabe señalar, sin embargo, que el camino por el que avanza la ciencia moderna nos lleva claramente hacia la abstracción y hacia la tesis de la unidad, del ejadme, de la eternidad. Numerosos físicos han descrito esta evolución desde los más ya lejanos comienzos de la investigación científica. ¿No presintió acaso Hegel que la existencia pura y la nada son idénticas? Es decir, que lo que existe y lo que no existe son idénticos. ¿Qué es lo que determina que exista o no? Yo, el observador, el que le da manifestación. Entonces, yo pongo mi fe y lo hago manifiesto. Para que esta computadora existiera, estuvo en la idea de un investigador o científico. Y lo transformó en un aparato tangible que lo usa todo el mundo. Así es que la unidad, o sea, la sustancia, que es el origen de todo, ¿verdad? ¿Dónde íbamos? Unidad. Numerosos físicos han descrito que la evolución desde los ya lejanos comienzos de la investigación científica, Hegel, aquí vamos, en la existencia pura y la no existencia son idénticas. La historia de la ciencia continúa hasta que encontremos el sistema de unificación concebible y de la mayor pobreza de conceptos de los fundamentos lógicos que son aún compatibles con lo que perciben nuestros sentidos. O sea, un sistema de carácter abstracto. No sabemos si esta lógica aspiración desembocará o no en un sistema definido. Sin embargo, seguiremos luchando y no abandonaremos nunca la esperanza, la fe, de poder realizar en un grado muy elevado este ideal que es el más grande de todos. Lo más interesante, ¿quién fue el que dijo eso? El profesor Albert Einstein. O sea que esto lo incrustó Munk, que es el editor de La Voz de la Torah, y lo puso ahí. Miren lo que decía Einstein. Señores, más claro no puede cantar un gallo, ¿verdad? Pablo, la Torah nos habla científicamente. Es decir, la fe que es el enfoque que yo ponga en algo que deseo y que ya tengo la convicción que existe. Porque existe ¿dónde? En el banco que todo lo tiene. Yo no les puedo decir, yo ya soy millonario. Soy millonario, pero yo tengo que vivirlo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde comienza todo eso? En el empoderamiento.
Dice a continuación el versículo que está ahí en hebreo, dice, lo voy a poner creo que en la siguiente lámina, 11. Y sin fe es imposible agradar al Eterno. Cambié el orden de las diapositivas, así que me adelanté. Sin fe es imposible agradar al Eterno. Vivir en armonía con la Matrix significa eso. Estamos. Si yo no tengo armonía con la Matrix, yo no puedo agradar al Eterno. Porque es necesario que Él se acerque al Eterno, crea que Él existe y que es remunerador de lo que le busca. Si yo tengo la certeza de que la sustancia de la eternidad tiene el mundo de las posibilidades, todas las posibilidades ya existen. Hay un Moisés enfermo, hay un Moisés pobre, hay un Moisés millonario, hay un Moisés delgado, hay un Moisés elocuente, hay un Moisés maestro. Todo existe en el mundo de las posibilidades. ¿Cuál es el que yo voy a ejecutar? En el que me enfoque. ¿Quiere ser sano? Enfóquese en salud. ¿Quiere ser abundado? Enfóquese en la abundancia. No piense más en su pobreza. ¿Quiere ser libre? Enfóquese en eso y no en lo que lo ata. No quiere decir, huya, escóndase y ya no pague lo que debe. Significa enfóquese en la abundancia. ¿Y qué va a pasar? Va a poder solventar lo que no. Eso es lo que tiene que pasarnos. Entonces ya el lunes ya voy a tener libre todo. No, porque cuando te reconociste solo cambiaste de dirección, todavía no has llegado. Por eso es que manifestaremos lo que somos, dice Yeshua. No hemos manifestado lo que ya somos. Es decir, yo ya me empoderé. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir entonces agradar al Eterno? Quiere decir vivir en armonía las leyes de la Matrix y saber usarlas en la dirección que yo deseo. Ojo, dirección. ¿Qué tengo que poner? Dirección, ¿a dónde voy a llegar? Por eso la Torah es instrucción de la navegación dentro de la Matrix. ¿Para qué me sirve la Torah? Para estudiarla todos los Shabbat, hermano, porque en ello hay santidad y bendición del Eterno. Por eso venimos cada Shabbat a hacer la parashá. Y hacemos los rezos, porque en ello... No, dice que la Torah es el manual de navegación con el que navegaron nuestros padres antiguos, entendiendo cómo funciona el universo, enfocándose adecuadamente y teniendo testimonio de que sí ya me enfoqué. ¿Cuál va a ser el testimonio de que tú estás bien enfocado? Que empiezas a dar los frutos. Así que me debo de olvidar de mandamientos que un Dios me pide para agradarlo y poder bendecirlo. Eso no existe. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aclaremos en esto? Quedó claro que Pablo estaba hablando del tohu, o de la sustancia que es posible de todo. Te dice, enfócate en lo que quieres, agrada a la sustancia, es decir, juega con sus leyes y vas a dar una aprobación, testimonio de que sí funciona. Porque nuestros padres, dicen, eso entendieron, cómo funciona la ejad, la unidad. Una vez entendemos cómo funciona la ejad, ya estuvo. ¿Y cómo funciona la ejad? Así. Pero una vez vi un cabalista que te he contado yo en español que dice básicamente todo esto lo mismo, pero él hace ejercicios para enfocar esa fe, meditaciones, porque él dice, mire, esto no es oración o de pedir, No. sino de dar gracias, porque en todo caso cuando usted da gracias es que está materializando eso en su mente. Ya lo viste. Y a la matriz solo le queda un único camino, que es materializarlas. Pero mi pregunta es esta, ellos hacen ese tipo de meditaciones, no sé, entonces... Si tenemos que hacer meditaciones diarias. Aquí establecimos las normas de cómo meditar. ¿Ya? Lo que no hemos estado haciendo es meditar colectivamente.
Pero tu oración diaria es la meditación, tu enfoque diario. Al acostarte, al levantarte. Por eso dice que vas a repetir el Shema. Al levantarte y al acostarte. ¿Qué vas a hacer al acostarte? Yo sé que soy uno contigo y voy a mover la energía. Si no la estás moviendo es porque no has hecho uno, no has reconocido que el punto cero que está en tu corazón y que es el que da origen a todo, ese es el primer punto de la flor de la vida y el que se empezó a mover y que nos hizo todo el círculo al final y que después de ese círculo se transformó, perdón, esa no es la diapositiva que quiero mostrar, pero que todo es un ejado. ¿Por qué? Tú estás dentro del eterno. Cuando tú haces esto, le pones, te vuelves una charamusca. ¿Cómo es una charamusca? Una bolsa llena de agua, digamos una charamusca de hielo, y la tiras en una piscina, que es el universo, donde el ejad es todo el agua, y vos cuando te separas del eterno te metes en la charamusca. ¿Me estoy dando a entender? Floto con el eterno, floto en el eterno, pero no estoy conectado a él porque yo tengo conciencia de que estoy en la charamusca. Entonces, ¿qué tengo? A un Elohim fuera de mí. Y eso se llama idolatría. Crecer en un Elohim con mente separada. Entonces, primer paso de la fe, unir eso. Separados de mí nada podréis hacer, dice el Eterno. Entonces voy a romper la bolsa de la charamusca, voy a quitarme la clipot, dicen los cabalistas. Sí, pero no significa que te vas a salir del cuerpo y viajes astrales. Todo eso es posible hacerlo. Lo que yo estoy hablando es de que yo sé que estoy en este cuerpo, pero que soy una ejad con el Eterno. En ese momento, ¿qué pasa? Es como abrir el campo. Y atravesaste la bolsa de la charamusca y tenés conexión con el universo. ¿Y qué pasa? Ahora la bolsa solo es algo que te define para tener forma. Pero vos sabés que esto es puro universo, pura eternidad. Y sos eterno desde el principio. Y vas a la condenación eterna de la separación o a la unidad eterna de la abundancia y la creación. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia? Mi empoderamiento. Yo quiero tomar fe de que la sustancia puede materializar, como dijo Carlos Chacón ahorita. Si yo pongo correctamente mi energía ante la Matrix, que es la eternidad no tiene otra cosa más que dármelo, materializarlo. ¿Por qué? Porque la eternidad o el eterno solo lee el código de barras que tiene nuestro corazón. Yo me enfoco, yo tengo fe, sí, tengo fe porque yo con Elohim soy todopoderoso. Tengo al Mesías en mí, ahí está el Mesías, el puntito. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Viene el Eterno y empieza a leer el código de barras. Y dice, este quiere prosperidad, este quiere unidad, este quiere amor, este quiere comprensión, este quiere esto, y está haciéndolo, y pum, empieza. Y entonces nuestro mundo empieza a cambiar. Ya nuestro mundo está cambiando. No somos el mismo Shevet Efraín de hace 2 años. Cambiamos de dirección. Quizás no hemos llegado, pero cambiamos de dirección. Nos estamos acostumbrando a una nueva modalidad. Esto es lo que vamos a ver en la clase anterior. Paso 1, hacerme consciente de quiénes somos realmente. O sea, empoderamiento. Despertar la verdad de que somos y quién verdaderamente somos. Esto activa nuestra naturaleza. Si en este reconocimiento estamos muertos a nosotros mismos. O sea, sin esto. Estás muerto en vida. Porque no hay forma de... Me hago consciente de mi divinidad. Este paso se obvia cuando ya soy consciente de esto. O sea, aquí vamos a hablar ya mecánicamente cómo vamos a estar haciendo nuestras meditaciones.
en esa clase. Pero por el momento solo la quería ir a reforzar el concepto primario que es de la unidad. Nosotros estamos inmersos en una sustancia. Estás como charamusca con clipot o le haces conexión a través de la energía al universo y entonces vamos a empezar a dar manifestación. No olviden que tenemos que orar todos los días. Pero orar significa en su mente ya no aquello de arrodillarse y mucho menos de estar parado repitiendo un rezo, ¿verdad? Orar para nosotros, ¿qué significa ahora? Significa concientizar lo que quiero lograr. Ponerle fe, perdón, para ser más exactos. Vengo yo y le pongo fe. Voy a guardar esta presentación, si no se me olvida. Bueno, paramos acá si no hay ninguna pregunta al respecto o aclaración, porque si alguien no comprende algo, por favor dígame, porque tenemos que hacer que esto vuele verdaderamente, que se logre. En la diapositiva donde decía idolatría, Yo creo que es la 4. Bueno, voy a parar esto ya, ¿verdad? Llegamos hasta acá.